Mi esposa está de viaje. Y estos días aprendí todo lo que hace. Mi esposa es una mujer que trabaja 8 horas por día, 40 horas a la semana en una empresa de tecnología. Es mamá, es esposa, es sierva de Dios, sirve a su iglesia, enseña. Y siempre está corriendo, siempre está haciendo, siempre está generando cosas. Y el trabajo no es una excusa para que nos sirva. Y estos días que ella no está, mi casa ardió Troya. Los niños volaban, que la comida, que la fiesta de cumpleaños. Pero vamos a estudiar una historia que de verdad ardía, que la historia no cuenta. Arde tiene que ver que cuando hay una situación y decís, está todo mal, ¿viste? Esta situación me está sobrellevando. ¿Cómo está? Está que arde la cosa, pastor. Y yo quiero que pienses en eso, porque vamos a ver 3 personas que estuvieron en un lugar donde realmente ardía las cosas, que ahí Dios trabajó en las vidas de estos hombres, y esos hombres nos van a enseñar cosas hermosas hoy para que nos podamos llevar en nuestros corazones. Acompáñame rápido al libro de Daniel que tenemos para leer aproximadamente unos 30 versículos. Si no tenés Biblia, sentate con alguien que tenga una Biblia, y si tenés Biblia, compartí con tu compañero la Biblia. Y si tenés un celular, recordá, trae tu Biblia, porque en estos momentos es cuando necesitamos compartir con la visita la Biblia, ¿ok? Entonces, vamos a la palabra de Dios. Daniel capítulo 3, vamos a leer versículo por versículo, 30 versículos. Dice así, ¿estás ahí? El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina y de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¡Epa! Acá se va a complicar la cosa. Hay un mandato porque se quiere instalar una religión mundial a través de este rey. Versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley, y que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, otra vez, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey.
Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad? Presten atención a esa palabra. ¿Es verdad, Sadrach, Mesach, Abed-Nego, que vosotros no adoráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Verso 15. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego, ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno, de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, muchachos, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos 3 respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del horno de fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación, lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, de Mesach y Abed-Nego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Es una lectura larga, pero es importante que puedan conocer de la palabra de Dios la historia completa. Y acá tenemos cuando las cosas arden. Y al ver la vida de estos 3 hombres, vemos que había un rey que hace un edicto, hace una estatua para que todos los pueblos lo adoren. ¿Ve? Y cuando sonó la trompeta, no voy a repetir la oración porque es muy larga y pesada, todos los pueblos dicen que inmediatamente, ¿qué hicieron? Se postraron y adoraron, excepto unos jóvenes, unos muchachos. ¿Ve? Y con malicia, los consejeros del rey fueron a avisarle al rey. Y cuando le avisan al rey, ¿qué pasa con el rey? ¿Se llena de qué? De ira, se enoja. Y les advierte que si ellos no adoran la estatua, y él dice, es verdad, les está preguntando, escuché que ustedes no están adorando a la estatua.
¿Es verdad? ¿Será cierto, muchachos? El rey confiaba en estas 3 personas, los puso en puestos de suma importancia en el reino, ahí en Babilonia. De manera que el rey, de alguna manera, no quería condenar a estos muchachos, pero hubo una insistencia de los consejeros, de los oidores, de las personas que estaban ahí para condenar a estos judíos. Entonces, el rey cuando los llama le dice, si ustedes no entran al horno por voluntad propia, yo los voy a atar. ¿Y qué dijeron ellos? No, Señor, no lo haremos. Entonces vamos a estudiar esos 3 ejemplos, 3 lecciones que nos dejan estos héroes de la fe en nuestras vidas. Y 3 lecciones que vos y yo vamos a llevarnos para el resto de nuestras vidas. Y la primera lección que yo puedo encontrar acá, la encuentro en el versículo 17 y versículo 18. Fíjate en el capítulo 13 otra vez ahí. Dice, desde el versículo 16 leámosla. 16. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, y yo quiero que pienses en esto, y si no, ¿sí? Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces la primera lección que yo puedo aprender acá es, repetí conmigo esta oración, mis convicciones no son negociables. A ver, una vez más. Mis convicciones no son negociables, porque las convicciones que ellos tenían no fue hecha en ese momento que los agarraron no adorando a la bestia. Esas convicciones las trajeron desde cuando habían sido deportados. Ellos conocían a su Dios. Ellos creían en un Dios todopoderoso, en un Dios soberano, pero como aprendimos la semana pasada, en un Dios bueno. Ellos sabían en su corazón, no entendemos por qué estamos en esta situación, pero lo único que sabemos es que mi Dios es bueno, Dios es bueno, y eso a nosotros nos basta. ¿Ves? Mis convicciones no son negociables. Y eso van a ser 2 afirmaciones en estos 2 versículos. Pero presta atención a esto. Ellos dicen, Dios tiene el poder de librar a sus hijos y ellos confían que lo hará. Vos sabés, Dios tiene el poder para librarte de cualquier situación que estés pasando. No importa cualquier situación que estés, Dios es todopoderoso. Dios no está limitado a nuestra mente finita, a nuestras debilidades. Dios tiene el control de todo. Ahora vos fijate la segunda oración que ellos hacen, la segunda afirmación. Admiten otra posibilidad. Sí, Dios puede librarnos. Admiten otra posibilidad. Quizás Dios no tenga en su plan de librarnos. Y eso al rey lo mató. ¿Ves? Dios puede librarme de cualquier situación, dice ellos, y de tu mano, oh rey. Pero también hay otra posibilidad. Quizás en los planes de Dios no está librarnos. O sea, si tenemos que morir ardiendo en el fuego, vamos a morir. Qué diferente es esa forma de pensar que ellos nos muestran acá y qué convicciones tenían a veces a nuestras convicciones. A veces nuestras convicciones se venden por un plato de lenteja. ¿Viste? A veces nuestras convicciones se venden por una cerveza. A veces nuestras convicciones se venden por mirar pornografía en las redes, por mirar la mujer de mi prójimo. A veces nuestras convicciones son negociables para nosotros. Pero acá lo que nos está enseñando estos 3 muchachos, que las convicciones no se negocian. Ante la presión del sistema, las convicciones no se negocian. Mirá lo que dice 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 20. Y después vamos a leer Colosenses 2, 4, 8. Vamos a 1 de Timoteo 6:20. Dice Pablo a Timoteo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada
ciencia. Y el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo que él debía tener mucho cuidado. Timoteo, cuidado. Cuidado con lo que estás oyendo. Y lo mismo Pablo nos dice hoy a nosotros, cuidado lo que estamos oyendo. Y cuidado con la filosofía que ahora se metió dentro de la iglesia que estamos escuchando. Cuidado que le creamos más la ciencia que a Dios. Cuidado que pongamos la filosofía antes que la palabra de Dios. Cuidado que pongamos el humanismo centrado en el yo del hombre que en la voluntad de Dios y lo que espera para el hombre. Porque yo decía, quizás en los planes de Dios no esté librarnos. Y a veces Dios, quizás en sus planes, la prueba que estás atravesando, no es que no quiere librarte, sino Dios quiere hacer algo en tu vida a través de la prueba que estás pasando. ¿Y por qué Pablo le dice a Timoteo, guarda lo que se te ha comentado? Le encomendó la palabra de Dios, la doctrina, el conocimiento, ¿viste? Evitando, la otra palabra ahí que me gusta mucho, las profanas pláticas sobre cosas vanas, cosas sin sentido, cosas vacías, huecas, y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque hoy no se enseña la palabra de Dios. Hoy se enseña a la iglesia lo que la iglesia quiere oír. Hoy se le enseña a la iglesia lo que vos querés oír, no lo que Dios quiere decirte. Y nosotros tenemos que pararnos con la Escritura y ver que lo que se nos esté diciendo sea conforme a su palabra. Mirá lo que va a decir el apóstol Pablo ahora en Colosenses 2, 4 al 8. Dice así, y esto digo, para que nadie os engañe. ¿Me seguís ahí con la palabra de Dios? Y esto os digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Ves? Es muy fácil de manipular el hombre. El hombre por naturaleza siempre tiende a lo místico, ¿viste? Siempre quiere ver cosas sobrenaturales para después creer en lo que se le está diciendo. Por eso hay muchos movimientos carismáticos que quieren mostrarte un espectáculo, persuadirse a través de eso, para que vos te emociones de tal manera que digas, ese es Dios. Y ¿sabes qué? No digo siempre, pero en muchas de las ocasiones Dios no está ahí. Y tenemos que tener mucho cuidado con la manipulación. Y Dios nos advierte, ten cuidado. Y más adelante le va a decir a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿qué es lo que estás escuchando? Ahora vos fíjate lo que dice el versículo que sigue. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, esto dice Pablo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmando en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mirad una vez más, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Qué tremendo, ¿no? Yo me tengo que preguntar en qué se basa mi fe, en qué se basa lo que yo creo. A mí me encantaría decirte hoy, ¿sabes qué, querida hermana, querido hermano, querido joven? Que en cada prueba que estés, Dios va a hacer un milagro para salvarte. Y si está pasando necesidades, hoy mismo Dios te va a proveer si lo crees. Y si querés sanar una enfermedad, si tenés fe, Dios te lo va a sanar en este mismo momento. Yo te puedo orar así. Y me encantaría orar así. Y oro así. Pero lo que no te puedo prometer es lo que Dios no promete. Dios promete estar con nosotros en medio del valle de sombra de muerte. Dios promete que vamos a sufrir y pasar aflicciones. Pero en ese camino difícil, peligroso, en medio de este sistema que hoy vivimos, que es todo anti Dios, promete estar con nosotros. Promete estar contigo.
Y si Él quiere, te sana. Y si Él no quiere, no te sana. Ellos dijeron, Dios puede hacerlo, porque es todopoderoso. Pero existe la posibilidad que no esté en su plan hacerlo. Entonces no es tener fe cuando yo me someto a la voluntad de Dios. No es no tener fe cuando a veces lo que estoy orando no sucede. Quizás Dios en sus planes está que esperes. Quizás el plan de Dios es otro para tu vida. Y quizás el plan de Dios es que te toque sufrir. Y vas a ver lo que va a suceder por el tremendo testimonio de estos muchachos, lo que va a pasar, ya lo leímos. Pero debemos recordar que nuestras convicciones no son negociables. Porque cuando viene la prueba, la tribulación, la dificultad, decimos, ¿dónde está Dios? Dios sigue estando en su trono soberano, dirigiendo la humanidad, el universo, como Él quiere y a su manera. Nosotros somos seres finitos que debemos confiar y creer y recordar como ellos recordaron. Yo sé que Dios es bueno. Yo sé que Dios es amor. Yo sé que Dios es esperanza. Yo sé que Dios es todopoderoso. Yo sé que Él, si quiere, puede salvarme, puede sanarme, puede hacer esto. Pero existe la posibilidad que no esté en sus planes hacerlo. Entonces ahí es cuando yo descanso en lo que sé de Dios y eso es suficiente para mí. Aunque tenga que estar con una enfermedad cargando toda una vida. Porque a veces una enfermedad es para mostrar la gloria de Dios. ¿Sabes cuánta gente conozco que tiene cáncer y ora y nunca se cura? Pero van sonriendo en la vida. ¿Por qué? Porque saben que detrás de eso hay un propósito mayor. Ellos sabían que podían arder dentro de la llama, pero lo que el enemigo no podía robarles, ¿sabes qué era? Su paz. El enemigo no podía robarle su esperanza y no podía matar lo que es de Dios, el Espíritu. ¿Ves? Quizás vamos a estar en el horno. Debemos siempre confiar y tener claro nuestras convicciones. ¿Cuáles son mis convicciones cuando el sistema de este mundo quiere decirme qué debo adorar? El sistema de aquel entonces decía, adoren a la bestia, adoren a la imagen. El sistema de este mundo hoy nos dicen de todas las formas posibles un montón de cosas que van en contra de nuestra fe, en contra de nuestros valores, en contra de nuestra ética, cómo debemos conducirnos como hija o hijo de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros nos plantamos y decimos, esto está mal? Porque a Dios dice que está mal. En el libro de Romanos dice que debemos sujetarnos y orar por las autoridades, pero siempre y cuando no vayan en contra de nuestros valores éticos y morales. ¿Viste? Los muchachos se les había cambiado el nombre. Estaban ahí como esclavos sirviendo, obedeciendo. Pero en un momento dijeron, pará, nosotros solo adoramos a Dios. Y si eso implica morir, lo vamos a hacer. Segunda Timoteo 1:3 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El que nos llama a nosotros al servicio, el que nos recluta para su ejército se llama Dios. Y cuando nosotros renunciamos a nuestro yo, es porque nos estamos entregando a aquel que nos tomó por soldado. Tenemos que agradar a Dios. Y si eso desagrada al rey, ya no importa. ¿Se entiende? Si agradar a Dios desagrada al rey, bueno, ¿qué va a hacer? Nos va a tocar morir. Nos va a tocar quizás perder la libertad. Pero mientras agrademos a Dios, es lo más importante para nuestra vida. Ten cuidado con la trampa del enemigo. Satanás va tendiendo trampas alrededor nuestro. Agrado a Dios, por lo tanto, no permitiré adoctrinarme por el mundo. Un juramento que podemos hacer, podemos decir, como dijeron los muchachos, no es necesario que te respondamos ante esta pregunta de adorar a la estatua. Quizás nosotros podemos decir cuando el sistema nos quiere acorralar y que nos olvidemos de vivir una vida santa, podemos decir, no me postraré ante el Dios del sexo. ¿Puedes decir eso? No me postraré ante el Dios del sexo. No me postraré ante el Dios de la pornografía. No me postraré ante el Dios del materialismo. No me postraré a cualquier imagen creada por hombres que Dios aborrece. ¿Oraste alguna vez así? Porque sin darnos cuenta, el mundo nos envuelve a través de la tecnología
en estas cosas que inundan nuestra mente, nuestro corazón, y por lo tanto muchas veces nosotros caemos y rompemos nuestras convicciones y no podemos vivir una vida que agrada a Dios. Y Dios nos creó para una sola mujer. Dios nos creó para un solo hombre. Dios nos creó a nosotros para ser santos. Y Dios llama a que sus hijos sean santos. Éxodo 24 al 6 dice así. Éxodo 24 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, de las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová, Dios, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Ves? ¿Y quiénes? A los que se identifican conmigo. A los que tienen las convicciones claras y están dispuestos a morir por la causa de Él. Entonces nuestra vida se debe identificar solamente con Jesucristo. La iglesia tiene que parecerse más a Cristo, no al mundo. La iglesia es casa de adoración. La iglesia no es un lugar donde se hace un espectáculo para ver si el mundo le gusta y puede venir. Si el mundo se siente cómodo con la iglesia, algo está mal. Porque el mundo aborrece la iglesia. El mundo aborrece a Dios. El mundo no busca a Dios. ¿Se entiende? La iglesia es para la adoración a Dios. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esto Pablo le dice de forma literal. Este poderoso juramento del altar es una palabra con convicción sobre quién es Dios. No son palabras huecas y vacías que lo dice al aire. Él dice, para mí, dice Pablo, y estando preso, el vivir es a Cristo. Y si me van a matar por esta causa, dice, eso es ganancia. Y el apóstol Pablo debe recordar a estos tres muchachos dentro del horno, que para ellos el vivir a Dios era ganancia. ¿Me vas a quemar vivo? Sí, el del polvo era, el polvo voy a volver, pero mi espíritu se va con Dios. Y Jesús venció la muerte para que no tengamos miedo a la muerte. Para que cuando llegue el momento de morir o un cristiano muera no sea una lágrima sin esperanza, un vacío sin ser llenado, porque ese vacío lo llenó Jesucristo. Él venció la muerte, Él nos dio la victoria y después de la muerte estamos con el Señor. Entonces, Pablo lo dice de forma literal. Yo me identifico solamente con Jesucristo. ¿Con quién te identificas en esta noche? Si tuvieses que ser apresado por la causa de Cristo y te dicen, escupe tu Biblia y te dejo en libertad. Y si te dicen, mira, peor esto, escupe tu Biblia, tírala y te doy tus papeles de migración. Y si te dicen, escupe tu Biblia y tírala y te doy $1 millón. Escupe tu Biblia y tírala y te doy $2 millones. Escupe tu Biblia y tírala y te doy $20 millones. ¡Oh! La tentación. Mi convicción no es negociable. Nosotros nos identificamos con Cristo aún si tuviésemos que padecer por su causa. Y su palabra está llena de versículos donde nos dicen que por seguir a Jesucristo vamos a ser perseguidos. La segunda lección que aprendemos en esta noche es mi confianza está en un Dios que es soberano. Repetí conmigo. Mi confianza, vamos todos juntos. Mi confianza está en un Dios que es soberano. ¿Ves? En Él confío, Él tiene el control. Para ellos eso era suficiente. Mirá lo que dice el versículo 19 al 25 ahí. Vamos a leerlo rapidito. Daniel 3, 19 al 25. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del 4 es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor
se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Oh, perdón, estoy leyendo unos versículos adelantados. Ese para después. 19 dije. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro, de Sadrach, Mesach y Abednego. Y ahí es cuando él se enoja, se llena de ira, manda a calentar 7 veces más rápido el horno de fuego. Los soldados que lo están cargando mueren al llevar a los hermanos al fuego. Echan a Daniel dentro del horno de fuego. Y de pronto el rey mira y los ve caminando. ¿Ves? Y en el versículo 25 dice: y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Dios está en el control. Es increíble porque la soberbia de este rey era tan grande que mandó a calentar más el fuego, 7 veces más caliente. Las personas que eran así altas, como te puedo dar un ejemplo de alta, vigorosa y grande, como Handler. Sí, como él más o menos. Imagínate los muchachos que lo alzaban, era así un soldado, tipo mi hermano, o como yo. No, como yo no creo que sea. No, yo soy redondito, esto era una bestia. Agarraron a los tres al tirarlo, se murieron los que lo tiraron y no los muchachos que estaban atados. Entonces el rey, cuando caen dentro del fuego, se murieron los que lo tiraron y no los que lo ataron. Vengan, explíquenme qué está pasando acá. Llamaba a los consejeros, a los oidores, a todos los que lo impulsaron a quemar a estos 3 muchachos. A los que denunciaron: ¿qué está pasando acá? No están ardiendo. Dios está en el control. En el versículo 25 dice que había una 4ª persona que se paseaba dentro del horno. ¡Wow! Había una 4ª persona. Entraron 3, veo 4, entraron 3, veo 4, no entiendo. Imagínate la cabeza del rey. Y encima no se queman, están vigorosos cantando, alabando un idioma que no entiendo. Están ahí adorando a su Dios y no arden. ¿Qué pasó? Y mis muchachos grosos, grandes, enormes, están siendo cocinados como un asadito. Y el olor era terrible y estos muchachos ni olor despiden. Esa es la cabeza del rey. ¿Qué pasa? Explíqueme, no entiendo. Estaba siendo confrontado con la realidad. ¿Y qué Dios había dicho él? Puede librarnos de mi mano. ¡Ah! ¿Y qué Dios? Dijo él, ¿no? Mi Dios puede librarnos de cualquier circunstancia difícil que yo esté atravesando. No importa cuál sea. Pero existe la posibilidad, dijimos, de que Él no quiera hacerlo, porque tiene otros planes para nosotros. Mi confianza está en un Dios soberano. Habacuc 2:4 dice así, mirá. He aquí, Habacuc 2:4, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El profeta Habacuc está en un dilema en su corazón. En aquel tiempo todavía Israel no había sido deportada. Y ve que los que debían predicar la ley estaban corrompiendo la ley, que pisoteaban la ley. El pueblo estaba profanando el nombre de Dios. Las personas se burlaban de Dios y se para y dice: ¿acaso no ves, Dios? ¿No ves lo que están haciendo esto? Entonces Dios le dice: para, un momento, capítulo 2, un momento, tranquilo. ¿Viste? Yo no estoy ciego. Yo tengo un plan y mi plan se va a ejecutar. Y le dice a Habacuc todo lo que iba a hacer Dios con su pueblo que estaba profanando la ley de Dios. Con un pueblo caldeo que era cruel y sangriento. Y que los iban a atar como si fuesen animales de las narices, llevarlos en fila india hasta Babilonia. ¿Cuál cosa se cumplió en la vida de Israel, cuando fueron deportados como animales, como un ganado hacia Babilonia? Y cuando Habacuc escucha lo que iba a hacer, dice: pará, Dios, te dije que hagas algo, pero que no sea para tanto. Te dije que hagas algo, pero que me parece demasiado. Entonces Dios le va a decir: ya, cállate, Habacuc, hace silencio. Mirá lo que dice el versículo que sigue.
versículo 20. 2:20 de Habacuc. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Silencio si no entendés, Habacuc. A ti te basta recordar que el justo, en medio de todo el mal que están viviendo, no va a morir, va a vivir. Y la misma palabra dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, que el justo por la fe va a vivir, va a vivir. ¿Ves? Tarde o temprano Dios va a castigar a su pueblo. Tarde o temprano Dios va a castigar a las personas que se aprovechan de ti en este momento. Pero tenés que tener paciencia y soportar, porque el justo en medio de esta corrupción va a vivir. Entonces Habacuc, una vez que entiende el plan de Dios, mira lo que dice en el capítulo 3, versículo 17 al 19. Ya no se quejó más, aceptó la soberanía de Dios y dice: aunque la higuera no florezca, Habacuc 3, 17 al 19, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y lo labrado no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Wow, qué hermosa palabra. Cuando yo puedo confiar en la soberanía de Dios y que Él tiene control de lo que yo estoy viviendo, puedo saber de que en medio de todo eso, mi Dios reina. Dios reina. A Dios no se le escapa nada de lo que te está pasando en tu vida. Dios tiene el control. Debes confiar en su soberanía, que en algún momento la llama va a dejar de arder y vas a poder ver lo que Dios quería hacer en tu vida. Y en cualquier circunstancia que estés pasando, Él es soberano, Él tiene el control. Dios nos echó una siesta y se descuidó de tu vida. En medio de todo eso, Dios está probando nuestra fe, a ver de qué estamos hechos. Y los muchachos entraron al horno y Dios estaba con ellos. Recuerda, si eres un verdadero discípulo, entonces atravesarás muchas tribulaciones. Mateo 5:11 al 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¡Qué hermosa palabra! El Señor nos llama a gozarnos en medio de la persecución. Cuando se te ríen, cuando se te burlan, cuando estás en el trabajo. Yo sé, hermano, que no es fácil ir con la Biblia bajo el brazo. Yo sé que no es fácil abrir la Biblia en tu trabajo porque te pueden echar de trabajo. Hoy en día, si abrís la Biblia en tu trabajo o si tenés en tu pie de orar, te pueden decir: salí de acá. Al hijo de mi hermano hace poco estaba orando a su hijito pequeñito de la escuela, le dijeron que eso no se podía hacer ahí. Imagínate a dónde estamos llegando. Es tremenda la persecución que hay para los hijos de Dios. Y la verdad que hay veces que las personas me dicen: no, pero yo la paso bien, ¿eh? Y preguntate si estás caminando llevando la cruz. Porque si estuvieses llevando la cruz, de alguna manera te estás identificando con Cristo, y eso molesta al mundo, molesta a Satanás, y inevitablemente va a venir una persecución a tu vida. Pero Dios sigue siendo soberano. Dios tiene el control de todo. Y el Señor dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Ves? No importa lo que me esté pasando, Dios tiene algo maravilloso para mí, aunque yo hoy no lo pueda ver. En tiempo de prueba tenemos una promesa hermosa de Dios. Mirá lo que dice Hebreos 13:5. En tiempo de prueba tenemos una promesa hermosa de Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Escuchá, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Qué tremenda promesa. No te la está prometiendo el pastor. No te la está prometiendo el pastor. Porque mirá que yo a veces fallo tanto. El que promete es el que no te va a dejar y no te va a desamparar. El Señor lo ha prometido. Y en medio del valle de sombra que estés pasando, Él está contigo.
A veces el dolor, el sufrimiento, la angustia, la ansiedad no nos permiten verlo. Pero el Señor está ahí. Él te está cargando aunque no lo sientas. Dios te ama de tal manera que entregó a su Hijo para que vos puedas ser salvo. Que eso es tremendo. Recuerda que hubo un cuarto hombre en el horno de fuego ardiendo con aquellos 3 hebreos. Jesús, el Hijo de Dios, estaba con ellos en el horno de fuego ardiendo. Jesús en su forma preencarnada los llevó a través del fuego sin que padeciera ningún daño. Confiemos en Él y Él nos llevará a salvo a través de las pruebas que la vida nos presente. En tercer lugar, mi testimonio es para mostrar la gloria de Dios. Vamos, repitan conmigo. Mi testimonio es para mostrar la gloria de Dios. El resultado de la fe de estos muchachos engrandeció el nombre de Dios. Qué tremendo. Y acá entre paréntesis, ¿cómo está tu testimonio? ¿Cómo está tu fe? No esa fe que proclamamos creer, sino esa fe que mostramos con los actos que hacemos. Esa fe que la gente puede ver en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducirnos. Esa fe que los niños pueden ver a sus padres cómo trata a su madre, el padre. ¿Cómo está mi testimonio? Y yo creo que muchos tenemos que chequear ahí, ¿no? Ver y tratar de cambiar algunas cosas que hay que cambiar. Mi testimonio es para mostrar la gloria de Dios. El nombre de Dios fue engrandecido por el testimonio de la fe de ellos. Fíjate lo que dice Daniel 26 al 29, ahora sí. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo de Dios Altísimo, salí y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder. Algunos sobre sus cuerpos ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor bendijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación, lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces el rey quedó maravillado. ¿Ves? El efecto del testimonio de estos muchachos, lo que causó en el hombre más poderoso que había en la tierra en aquel momento. El rey se maravilló por lo que pasó. El rey bendice al Dios de los hebreos. Primero él dijo: ¿qué Dios podrá librarnos de nuestras manos? Y ahora dice: bendito el Dios de Daniel. El rey reconoce que el Dios de Israel los liberó del horno de fuego. El rey reconoce que la fe de ellos fue la causa de su liberación. El rey reconoce que estuvieron dispuestos a arder en llamas antes que servir a otro Dios. Como resultado, el rey reconoce la soberanía y el poder de Dios. Ya no había excusa para este rey. Pudo ver con sus ojos y en carne propia el gran poder del Dios de Israel. Ahora, el Dios de Daniel, el Dios de los amigos de Daniel, el Dios del apóstol Pablo que charlaba con él cuando estaba en alta mar a punto de morir, el Dios que se acercó al apóstol Pablo ahí en el final de su vida y le dijo: ten ánimo, Pablo, cuando Pablo quedó solo, abandonado y nadie estaba con él. Ten ánimo, Pablo, todavía te falta predicar ante los reyes. Ten ánimo, ya estás por terminar la carrera. El Dios que le habló a los discípulos cuando estaban en la barca, Jesús Dios, agarra y le dice: soy yo, no soy un fantasma, no temáis. ¿Sabes qué? Es el mismo Dios que le habló a Moisés también
en el desierto y le dijo a Moisés, quita tu calzado porque estás en un lugar santo. Ese Dios del que estamos hablando es el mismo Dios que vos y yo creemos y adoramos. Y el Dios de ayer es el mismo Dios hoy. Y ese Dios tiene el mismo poder. Sigue siendo soberano y trata con sus hijos de la forma que Él quiere, queridos hermanos. Debemos tener la confianza que ellos tuvieron, las convicciones, pusieron su fe en su soberanía y su testimonio fue tan poderoso que cambiaron el rumbo de la nación y en vez de que su pueblo sea castigado, su pueblo fue bendecido. La fe de estos 3 hombres salvó miles de vidas que no nombra la palabra de Dios. ¿Sabes que tu fe puede salvar una vida? Quizás 2, quizás 3. No tenés idea a dónde puede llegar tu fe, tu testimonio. ¿Ves? Nuestro testimonio a veces es más poderoso cuando en vez de hablar mostramos con los hechos lo que estamos creyendo. ¿Cómo es el Dios en el que yo creo? ¿Pueden ver las personas? ¿Lo pueden ver mis hijos? Ellos pueden decir, mirá, el Dios de papá, ese es mi Dios. ¿Ves? Mi papá tiene misericordia, Dios tiene misericordia de mi papá tiene misericordia de mí. ¿Pueden ver los chicos, se pueden identificar nuestros hijos en el Dios que creemos? Qué hermoso que es eso, hermano. Como resultado dijimos, el rey reconoce la soberanía y el poder de Dios. Se engrandece al Dios de Daniel sobre cualquier otro Dios. Se engrandece a los amigos de Daniel. Cuán importante es tu testimonio. ¿Sos consciente que tal vez tengas que entrar al horno de fuego de la prueba en algún momento de tu vida? Primera de Pedro 6:7. En Santiago capítulo 1 dice que es, hermano mío, no os sorprendáis cuando estés en medio de muchas pruebas. Y en Primera de Pedro 1:6-7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Muchas personas me preguntan, pastor, ¿es necesario que pase pruebas? Sabes que yo no sé. Vos me vas a decir, pero ¿por qué estoy metido en esto? ¿Por qué las cosas ahora arden en mi hogar? Pero si estaba todo bien. Íbamos a la iglesia, cantábamos, servíamos y de pronto se vino todo negativo, todo mal. Empezaron a cambiar, el trabajo me empezó a ser pesado, empecé a llegar de mal humor, mi esposa se empezó a irritar porque me veía de mal humor y ahora estamos discutiendo todos los días, no sé en qué momento todo empezó a cambiar. Y quizás a veces nos olvidamos que es necesario que pasemos pruebas, es necesario que pasemos tribulaciones. Yo no sé, pero Dios dice que son necesarias. Él lo dice. Ahora vos fíjate lo que el versículo sigue diciendo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido por diversas pruebas. Y esa palabra ahí dice afligido diversa. Diversa tiene que ver con multicolor. A veces las pruebas vienen de todos los colores. A veces las pruebas vienen rojo, verde, amarillo, como el arco iris. A veces estás ahí sentado y de pronto se te acumula un montón de problemas y vos no estabas preparado para eso. Y te tomó por sorpresa. En Primera de Pedro dice que no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como cosa extraña os aconteciese. Muchas veces no oramos y no preparamos nuestro corazón para cuando Dios envíe la prueba a nuestras vidas. ¿Ves? Y ahí es cuando perdemos el equilibrio, perdemos el rumbo y nos desviamos de Dios. Y acá la palabra de Dios dice que para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es lo que prueba Dios cuando Dios me mete a mí dentro del horno? Cuando el plan de Dios es que yo esté en medio de las pruebas. Cuando yo estoy en medio de la multicolor de pruebas que vienen a mi vida, de los multiproblemas que a veces aparecen de la nada. Perdiste el trabajo, tu hijo se enfermó, tu suegra se vino a vivir a casa. No, eso no es una prueba, ¿no? Eso es una bendición. Pero cuando vienen todas las pruebas juntas, ¿cuál es tu actitud? ¿Qué pensás lo que Dios está probando ahí? ¿Qué dice la palabra de Dios que prueba? ¿Prueba tu amor? ¿Prueba tu paciencia? ¿Prueba tu santidad? ¿Qué es lo que prueba? Dice. Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué estaba siendo probado en el horno ahí con en los amigos de Daniel?
estaba siendo probada su fe. A través de la historia siempre Dios prueba a sus hijos la fe. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estamos arraigados? ¿Dónde sobreedificamos nuestro crecimiento espiritual? ¿Ves? Y esa fe alguna vez, en algún momento tiene que dice que entrar ¿dónde? En el horno. ¿Ves? El oro se mete dentro del horno de fuego para que salga la escoria. Sale lo humano y ese oro tiene más valor, es más preciado. Se vende más caro, ¿ves? Y en circunstancias Dios nos mete al horno ¿para qué? Para que por nuestra fe caiga ¿qué cosa? Las escorias. Aquellas cosas malas que estamos permitiendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si nosotros no nos preparamos para que el día que llegue la prueba, entonces vamos a fracasar. Y quizás muchos de nosotros ya hemos fracasado. Y quizás nuestra vida espiritual no está como debe estar porque no hemos sido capaces de soportar en nuestra fe y confiar que Dios es soberano. Y hemos traicionado nuestras convicciones. Por eso te dije en primer lugar, nuestras convicciones no se negocian. ¿Viste? Mi Dios es un Dios soberano y mi testimonio en medio de las pruebas para mostrar la gloria de Dios. Y los muchachos acá mostraron la gloria de Dios, el Rey dio gloria a Dios, las personas glorificaron a Dios, y cuando pasa en nosotros, y nosotros estamos dentro del horno, y salimos exitosos también, no es para decir, che, qué bien que me fue a mí dentro del horno. Mirá qué bien que salí, no me quemé. ¿Ves? Yo sí me quemé, mirá, yo era blanco antes. No. Cuando yo salgo dentro del horno de la prueba, cualquier circunstancia que esté viviendo, es para que me levante y diga, es para ti, Señor, es por tu gloria, para tu nombre y para que el nombre de Cristo sea engrandecido. Y como dice en el Evangelio, para que la fama de Jesucristo se extienda y la gente conozca que Dios es real y no solamente palabras. Dios es real. Y el Dios que estuvo con Daniel dentro del horno es el Dios que está contigo ahora en este momento sentado a tu lado. Y que te dice, sin importar la prueba o el sufrimiento que estés viviendo, yo estoy contigo, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Queridos hermanos, si te toca entrar al horno de fuego, te animo a que puedas soportar. Yo sé que no es fácil. Yo he estado en muchas circunstancias, en momentos duros en mi vida. Momentos cuando veía a mi papá morir, casi morir, en algún momento cuando tuvo un derrame cerebral. Momentos cuando mi hermano estuvo en un accidente donde estaba tirado en una cama a punto de morir y los médicos decían que no había esperanza. Y cuando todos decían que no había esperanza porque su hígado se había destruido, yo le decía a mis hermanos, oren, le decía a mis amigos, oren, le decía a la gente, oren, clamen, porque existe la posibilidad que Dios pueda sanarlo. Pero si no, voy a tener que adorar a Dios igual, porque no entiendo las cosas que Dios hace a veces en mi vida. ¿Sabes qué? Nunca vas a entender todo lo que Dios hace en tu vida cuando estás en medio de la prueba. Lo único que es suficiente para ti, para mí, ¿sabes qué es? Saber que Dios es bueno, saber que Dios es soberano, saber que Dios tiene control de lo que te está pasando. Y que si Él tiene el control, entonces vos podés acostarte en tu cama en medio del horno de fuego o bailar como los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, o dormir como David decía en medio de la persecución, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo aquel hombre que puede descansar en un Dios soberano y que reconoce que Dios es suficiente, es bueno, entonces ese hombre, aún que el problema no se haya terminado, siga ahí, va a decir, me voy a acostar en paz. ¿Por qué? Porque mi Dios tiene cuidado de cualquier cosa. El mismo Daniel va a ser encerrado en un pozo con los leones. Cuando surgió otra situación que Daniel se negó a adorar. ¿Ves? Y cuando estaba atrapado por los leones, Daniel se jugó un truco o se jugó las cartas con los leones y no se lo comieron. Porque el Dios que nosotros creemos, si es que creemos en el Dios de Daniel, en el Dios de Moisés, en el Dios de Pablo, tenemos que confiar ciegamente que Él tiene el control sobre nosotros, aunque no entendamos. Y bueno, para terminar en esta noche, ¿en qué circunstancia estás hoy? ¿Qué prueba estás pasando que te está ahogando?
¿Qué cosa necesitas que a veces no sabes si va a pasar o no va a pasar y que orás y no pasa y no pasa? Y esta mañana decís, voy a declarar que va a suceder y llega la noche y tu milagro todavía no vino. Y quizás tenemos que ir al libro de Santiago que estamos pidiendo, pero pedimos mal. No conforme a la voluntad de Dios. Yo te animo en cualquier prueba que estés, que puedas orar con toda la fe para que Dios te pueda sanar si tenés una enfermedad, que puedas orar con toda la fe para que Dios te pueda librar de la prueba que estés pasando, o que Dios pueda hacer el milagro que tanto anhelás. Pero que siempre al terminar tu oración digas, Dios, yo sé que lo puedes hacer porque eres todopoderoso. Pero también recuerdo que quizás en tu plan no está hacerlo. Entonces me someto a la voluntad de Dios. Y digo, Señor, como dijo Jesús, cuando los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué dijo Jesús? Cuando oréis, oraréis así. Mas hágase tu voluntad y no la mía. Y cuando como hijos de Dios descansamos en la voluntad de Dios, queridos hermanos, recién ahí es cuando podemos escondernos en su corazón y tener paz en medio de la tormenta. Así que espero que cada uno de nosotros hoy pueda descansar en la soberanía de Dios. Recordad, nuestras convicciones no son negociables. ¿Sí? Nuestro Dios es soberano, tiene el control, ¿ves? Y nuestro testimonio puede ser poderoso para poder alcanzar a otros con el Evangelio de Cristo. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos tantas gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por exhortarnos, por animarnos, por hacernos acordar, Dios, de lo importante de tener convicciones claras acerca del Dios que creemos. Gracias, Dios, porque tenemos que chequear nuestras convicciones. Gracias, Dios, porque hoy podemos examinarnos, mirarnos hacia adentro y preguntarnos si estamos haciendo algo mal, ¿qué vamos a hacer? Quiero decirte, si hay algo mal, cámbialo. Pide perdón a Dios. Reconcíliate con Él. Dile a Jesús, acá está mi corazón, Señor. Tu palabra dice que el que confiesa los pecados y se aparta alcanza misericordia. Hoy quiero acercarme a ti, Señor. Hoy quiero ser perdonado por ti, Señor. Díselo en tu corazón. Hoy quiero alcanzar tu gracia, tu perdón. Hoy quiero depositar mi fe a tu soberanía. Y en medio de lo que esté pasando, en medio de lo que esté sucediendo en mi vida, quiero decirte que tú estás en el control. Que tú eres el soberano Dios. Y que al saber que tú eres un Dios soberano, tengo paz contigo y sé que tarde o temprano en la tormenta que estoy va a pasar y recién podré entender cuál era tu propósito, cuál era tu plan. Pero mientras tanto, Señor, ayúdame a crecer en mi fe. Dile a tu corazón, Señor, te necesito. Ayúdame a crecer en mi fe. Padre, te ruego que bendigas cada familia que está acá, cada hermano, cada hermana, cada joven y cada niño, Señor. Bendícelos, Padre, en tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos.